a dejar para cuando comencemos la distribución especial de probabilidad, a hablar de este capítulo de las distribuciones continuas en forma general, antes del capítulo 7. Y por supuesto que, como en todos los temas y conceptos estadísticos, es importante poder interpretar en el contexto de los problemas planteados cada una de las cálculos que nosotros efectuamos. Así que recordemos entonces que lo importante es que ustedes puedan diferenciar en esta unidad lo que es una variable discreta de una variable aleatoria continua y distinguir lo que es una distribución de frecuencia de una de probabilidad y además cuáles son los parámetros de esa distribución, que en parte ya lo habíamos visto, la esperanza y la varianza, y cómo se calculan. Así que cuando nosotros vamos a ver variables aleatorias discretas, ustedes uno de los ejemplos más comunes y que lo tienen en el material teórico, es cuando uno dice, bueno, voy a arrojar un dado y vamos a ver qué valores puede asumir la variable, los números que tiene. Nosotros ya sabemos que en la tirada de un dado puede darse el número 1, el 2, el 3, o el 5, o el 6, y que todos tienen más o menos la misma probabilidad. O sea, lo que sería después, que vamos a ver, por ahora vemos que todos tienen la misma probabilidad. Y después vamos a ver cómo se llaman esas distribuciones. Por ahora, en forma general, ¿qué podemos decir? Que vamos a ver entonces ahora que cuando está el azar, porque el hecho de uno querer jugar el juego, por ejemplo, de arrojar un dado y ver qué resultado va a dar, es un experimento aleatorio, ¿sí? Porque no sabemos exactamente cuál se va a dar, pero sabemos cuáles son sus valores posibles. Y vamos a tener una cierta probabilidad de ocurrencia, como si el dado no está cargado, la posibilidad de que salga cualquiera de estos números va a ser 1 sobre 6, porque tiene 6 caras, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos hacerlo gráficamente, también podemos representarlo no solamente a través de una tabla, sino a través de un gráfico o a través de una expresión matemática, ¿no? A través de una fórmula. Entonces, en esto es lo que nos vamos a focalizar y que va a tener ciertas reglas, o sea, cómo se va a llamar la variable esta, ya no va a ser variable sola, porque no va a ser de un relevamiento directamente, sino que va a ser de un experimento aleatorio. Entonces, ¿qué probabilidad hay, vamos a decir, de que al arrojar un dado, nosotros obtengamos el número 4, por ejemplo? Entonces, la probabilidad correspondiente al valor posible de la variable, en este caso, la variable aleatoria va a ser 4, y su correspondiente probabilidad va a ser un sexto, si uno lo expresa en fracciones, o lo podría hacer en decimales, ¿sí? Esto nada más que todo está expresado en fracciones, por una cuestión que se entienda un poco más intuitivamente. Y la suma de todos los valores posibles, sí que va a ser el espacio probabilístico, que va a estar conformado porque salga 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, que como ven también acumula los conceptos que nosotros vimos en la unidad número 4. Entonces, vemos que la suma de las probabilidades nos debe dar la probabilidad del espacio probabilístico, que es 1. Gráficamente lo podemos representar de esta manera. A esto es lo que vamos a llamar distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta, que también se puede representar de esta manera y que, como han visto, es similar a lo que habíamos visto antes. O sea, en el eje de las X ponemos el valor de la variable y en el eje de las Y o en el eje vertical, ahora en vez de usar frecuencia, utilizamos probabilidades. Y también se puede representar de esta manera, lo vamos a ir viendo paso a paso, pero esto es como un resumen general de qué es lo que vamos a ver hoy. Es la probabilidad de que X asuma un valor X sub y particular y se puede representar por un sexto. ¿Para qué casos? Va a valer la probabilidad de X que valga un valor XY, siendo XY puede ser 1, 2, o sea, el X sub 1, el X sub 2, y así sucesivamente. ¿Qué valores asume? 1, 2, 3. Va a ser su correspondiente probabilidad. Por eso dice acá para X que va de 1 a 6. Y la probabilidad para otro valor que sea distinto de los valores que está acá arriba, va a ser 0. Así que bueno, para eso nosotros tenemos que tener en claro los conceptos que esta pantalla también está del material teórico que ustedes tienen, o sea que simplemente para repasar y para unir los conceptos que ustedes ya han visto en la unidad número 4. Si ustedes se fijan, en este concepto de variable aleatoria, ¿qué les dice que es una variable aleatoria? Que es una función real valorada, definida sobre los eventos elementales, es decir, yo tengo que tener idea de qué son los eventos elementales de un espacio probabilístico y debo tener claro qué es un espacio probabilístico, ¿sí? Entonces les dice que es una función valorada definida sobre eventos elementales de un espacio probabilístico, donde a cada evento elemental le corresponde un número, que es el valor que asume la variable aleatoria para ese evento. Entonces, nosotros podemos decir
que estas variables aleatorias pueden clasificarse en variables aleatorias discretas y en variables aleatorias continuas. Y en el caso de la variable discreta es que asume valores enteros. O sea, esa es la diferencia con los valores continuos, que va a ser número real. Entonces, ¿qué otras cuestiones tenemos que tener en cuenta? Y que ahora también incorporamos, no solamente que ya teníamos la unidad número 4, lo que era evento, los tipos de eventos que habíamos visto, eventos simples, eventos compuestos, habíamos visto las distintas reglas de probabilidad, las distintos axiomas y demás, sino que ahora también, cuando hablamos de variable aleatoria y de su concepto, vamos a hablar de función de probabilidad de esta variable aleatoria, que es lo que veíamos intuitivamente en el ejemplo de los dados, y vamos a ver que esa función de probabilidad para variables aleatorias discretas toma un nombre específico, o sea que uno también en vez de decir función de probabilidad para variable aleatoria discreta puede decir función de cuantía. Entonces cuando yo estoy hablando de función de cuantía, estoy hablando de la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Que es lo que decíamos recién, que podíamos representar a través de una expresión matemática, o sea, para una forma de cálculo, una tabla de distribución o una gráfica. Entonces, a esto que estamos llamando función de probabilidad de una variable aleatoria discreta es la que permite, ¿no es cierto?, que nosotros obtengamos la probabilidad de que esa variable aleatoria asuma determinados valores. ¿Cómo se representa también? Se puede representar como P, la probabilidad de que X asuma un valor XY particular, o también lo pueden ver ustedes en otros textos como F minúscula, F de X que asuma un valor X sub Y particular. Esto lo digo porque depende del texto que usen, lo pueden ver diferente, pero estamos hablando de lo mismo. Por eso ahí lo que les dice es lo que hablábamos recién, los distintos valores que pueden asumir, y generalmente uno dice, bueno, la probabilidad de que X asuma un valor particular es lo que vimos recién para el caso de los dados, que vamos a tener que definir, ¿no es cierto?, qué valores asume la variable y qué otro valor tiene la probabilidad cuando no asumes esos otros valores. Y tenemos que tener en claro que la suma de esas probabilidades para esos valores posibles va a ser igual a 1. Y que la probabilidad, como ustedes ya saben, una de las reglas que era, tiene que ser un valor positivo. O sea, no tenemos una probabilidad con valores negativos, porque es un axioma de probabilidad. Y además, tenemos que recordar que cada una de las probabilidades van a estar entre 0 y 1. Así que bueno, en función a esto es que ahora vemos con otros ojos este mismo ejemplo. Ya tenemos entonces el concepto de variable aleatoria, de la correspondiente probabilidad, de que esto es una función de cuantía, y que esto que tenemos acá en el gráfico también es la representación gráfica de la cuantía, y esta es la expresión matemática. Bien, ¿qué otro concepto también teníamos que tener en cuenta en esta unidad? Que vamos a hablar de cuando nosotros queremos acumular probabilidades. Entonces es lo que se le llama el concepto de, por ejemplo, en el ejemplo de los dados, podríamos decir qué probabilidad hay de que seleccionemos, de que al tirar el dado aparezcan valores menores o iguales a 3. Entonces ahí tendríamos que ir acumulando las probabilidades para poder sacar qué probabilidad hay que tengamos hasta 3, o a lo sumo 3, el valor que obtenemos de los dados. Entonces, eso es lo que se le llama función de distribución o función de acumulación. Y ustedes van a ver que se representa de esta manera, la probabilidad de que X asuma un valor menor o igual a un X sub Y particular, o también lo pueden ver, como tienen esta expresión aquí, como F mayúscula de X. Así como yo les dije que la función de probabilidad, que eran los valores puntuales que asumía la variable, era un F minúscula o un P, la probabilidad de que X fuera igual a un X sub Y, acá tenemos que la F mayúscula de X quiere decir lo que acumuló hasta este valor de X que estamos planteando acá. O sea que en el caso del dado diríamos F valorado en 3. Lo que estaría diciendo es que tengo que expresar la probabilidad de que X asuma valores menores o iguales a 3 al arrojar el dado. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Sumar las probabilidades de que asuma, en el caso del dado, asume el valor posible es 1, 2 y 3. Debería sumar las probabilidades de 1 hasta 3 inclusive. Y entonces eso me va a dar la función de distribución o acumulación hasta 3 inclusive. Por eso acá dice que la f de x se le llama función de distribución o función de acumulación para la variable aleatoria discreta x.
Entonces, esto es lo que tenemos que tener cuidado, de que cuando nos piden el cálculo de una probabilidad, tener cuidado si nos están pidiendo una probabilidad puntual o una probabilidad acumulada. En el caso que decíamos recién del dado, teníamos el gráfico de bastones, y me estaba diciendo que para que el valor que dé exactamente cuando yo arrojo un dado salga el 1, la probabilidad es de un sexto. La probabilidad de que salga un 3 es un sexto y así sucesivamente. Pero la acumulada yo debería ir acumulando, o sea, debería tener un gráfico, por ejemplo, como el gráfico acumulativo de frecuencia, ¿sí? Que va acumulando las frecuencias. Y entonces, si yo quiero ver para el valor 3, me tengo que fijar en ese renglón y fijarme cuánto es su probabilidad acumulada. O sea, es la probabilidad de que asuma valores menores o iguales a 3. Entonces, también acá tenemos los mismos cuidados que antes. Lo que tenemos que ver entonces es que hay un gráfico para una función de distribución, para una función de probabilidad, para variable aleatoria discreta, y hay otra para las acumuladas. O sea, tenemos que tener los mismos cuidados que teníamos antes cuando hablábamos de variable, ¿sí? Ahora que hablamos de variable aleatoria y que tenemos en cuenta la probabilidad, también lo tenemos que tener en cuenta. Y ustedes también ya han visto las condiciones para que una función sea una función de probabilidad. Tiene que ser una función positiva, la suma me tiene que dar 1, y puedo tener que representar o poder calcular las probabilidades, en el caso de las discretas, la probabilidad de que X asuma valores particulares, que como dijimos puede expresarse de esta manera o de esta otra. ¿Hasta acá está claro? Sí, profe. Bien, ahí estoy viendo el mensaje de Alexis. Alexis, vos estás, Alexis Ávila, vos Sí, hola, estás, profe. estás matriculado porque vos estabas en los dos, en 2K1 y en 2K11, y yo te había mandado un mensaje de que ibas a quedar matriculado en el 2K11 y le pasé la nota a la profesora. No estaba enterado yo de eso. O sea, Sí, porque como vos manifestaste que estabas en los dos, yo te mandé un correo diciendo que no podías estar en los dos, que te quedaras matriculado en el 2K11 y, inclusive vos ya en el autogestión que hicimos toda la gestión en el departamento. sí es verdad, profe, Esto, recién, ¿sí? recién lo veo. Bueno, No me había pero dado cuenta. fue hace un montón. Fue antes del primer parcial, Ah, mucho antes. Bueno, o sea, para que sepas. ¿cómo? No, Me perdón. acuerdo de tu nombre, porque cuando controlé, viste que estuvieran Sí. todos matriculados según, me acuerdo que ese fue uno de los que pasé. Bien, y la Chicos, nota bueno, y ahí lo que están tendré diciendo del correo y todo lo demás. Sí, tenés que hablar con la profesora Clarisa Stefanich, pero yo le pasé los datos tuyos, así que deberías estar en. Claro, lo que pasa es que si vos tenés una confusión con qué curso, ahí es el tema. Claro, ¿Sí? no sabía que me habían cambiado hasta hace poco, por eso Es que vos recién. me mandaste una foto con un mail, con todo. Bueno, no quiero detenerme mucho en esto, pero Sí. fíjate que yo te mandé un mail, te expliqué todo, vos me mandaste una foto en el que salían los dos, entonces hicimos toda la gestión en el departamento para pasarte al 2K11 y todo lo demás, para que quedaras en el 2K11, porque bueno, en un primer momento estabas en el 2K11, eso es lo que me figuraba a mí, por eso yo decía no podías estar en los dos. No, o sea, yo no le mandé foto en ningún momento, no sé si seré yo o qué, pero Bueno, a ver, bueno, entonces después lo fijamos, pero sé que vos eras uno de ahora los sí, casos que estabas en los dos, no sé si vos estás sí, sí, enterado o no, a lo mejor ese es el punto. ahora me fijé en la V y ¿Sí? sí estoy en el 2K11 por eso. Bien, perfecto, entonces tenés tu nombre. Y Catalina, fíjate todo en la modalidad académica, chicos, ustedes no leen la información que les damos, o sea, todo está en la modalidad académica y en los instructivos de parcial, todo eso está, o sea, mi correo está ahí, está el de todos los profesores. Profe. Sí, Sol. Profe, disculpe, pero en la modalidad académica no figura su nombre. Sí, perdón, su nombre, sino su correo. La busqué Sí, tiene arriba que estar abajo al y... último. Sí, está el correo ahí, Está. figura. Sí, te digo porque yo ya lo revisé. O Yo sea, lo encontré fíjense ahí. bien, hay una parte donde están todos los profesores con todos sus correos. Yo tengo el correo institucional. Y de hecho, a muchos ya me han escrito y le he contestado. Bueno, sigo con esto, por favor. Quiero saber si hasta ahora, con esto, se entiende lo que estamos diciendo y cómo estamos repasando de este tema. Sí, se entiende, profe. Bueno, otra de las cuestiones que ustedes tienen ahí también es un cuadrito resumen que es interesante para que ustedes asocien las diferencias
y las similitudes entre distribución de probabilidad y lo que decíamos distribución de frecuencia. Y además toda la nomenclatura específica. Nosotros hasta ahora estamos viendo la variable aleatoria discreta. Estamos acá y nosotros ya hemos visto la distribución de frecuencias en las unidades de 1 a 3. Así que pueden ir viendo también cómo se representan los valores de la variable, cómo se representan las frecuencias y cómo se representan las probabilidades. Eso es una cosa interesante para que ustedes lo repasen. Porque también eso es uno de los objetivos de esta unidad. Y habíamos visto también un ejercicio, que era el ejercicio número 1, de la unidad número 5. ¿Lo vemos a esto, lo volvemos a repasar o ya quedó claro? Pregunto para saber. Pueden activar el micrófono o pueden escribir. Está bien, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bien. ¿Esto lo pasamos o lo explico? Digo, eso es lo que estoy preguntando de este tema. Porque esto está todo detallado. Bueno, lo puedes explicar para que quede más claro. Bueno. Bueno, en este ejercicio entonces nosotros ¿qué teníamos acá? Decía, en la tabla se muestra el número de máquinas que se han solicitado para renta, o sea, o para alquiler, y la frecuencia de un periodo de 50 días. Dice, encuentra la distribución de probabilidad de la variable X, demanda, que sería la demanda del número de máquinas. Y en este caso, entonces, ¿qué me está mostrando a mí acá? Que hablábamos en la clase pasada. ¿Qué era esto que había acá que decía demanda X, 3, 4 y el número de días? ¿Qué es esto? ¿Cómo se obtuvo? ¿Una tabla de qué, sí? ¿Una tabla de qué? ¿Contingencia era? No, no puede ser de contingencia. Contingencia son dos variables categóricas. ¿Alguien se acuerda? Esto es una tabla de distribución de frecuencias, porque este 3, este 5, todo esto es frecuencia. ¿Sí? Se hizo un relevamiento. Pero ahora dice que nosotros calculemos la distribución de probabilidad. Es decir, que nosotros nos posicionemos en una de las teorías de probabilidad. La teoría de probabilidad, ¿cuántas eran? 3. Bien, eran 3. Una era la teoría Clásica. La teoría clásica, que es la que asigna igual probabilidad a la ocurrencia de cada uno de los eventos, ¿sí? Frecuencial. La frecuencial es la que surgía de un experimento aleatorio, contábamos la frecuencia, ¿y qué frecuencia usábamos para aproximar a la probabilidad? ¿Cómo se llamaba esa teoría? Esa teoría, la teoría frecuencial, ¿sí? ¿Qué tipo de frecuencia usa para aproximar a la probabilidad? La frecuencia relativa. Exactamente, la frecuencia relativa. Entonces lo que hacemos nosotros ahora simplemente es calcular en una columna acá la frecuencia relativa para poder determinar la distribución de probabilidad, que va a ser esta columna, que ahora se va a llamar en vez de, que va a ser la demanda, de la cantidad o el número de máquinas para alquilar, y el cálculo que nosotros hagamos de la probabilidad va a constituir la distribución de probabilidad. Y nos dice además, en el ejercicio número 2, que calculemos la esperanza y la varianza de esa variable aleatoria. Entonces, por favor, si no van a hablar, cierren porque hay eso, gracias. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Este es el dato que nos daba de la distribución de frecuencia, pero nosotros queremos una distribución de probabilidad, es decir, esta columna con esta de probabilidades. Simplemente, ¿qué hicimos para obtener las probabilidades? Sacamos la frecuencia relativa, que era, ¿cómo sacamos la frecuencia relativa? Como n sub i sobre n, que era el total. Entonces, para la primera, para calcular la probabilidad de que se demanden exactamente 3 máquinas, decimos que la probabilidad es de 3 sobre 50, eso es 0,06. La probabilidad de que se demanden 4 máquinas en alquiler es los 7 días dividido el total de 50 días, me da 0,14. Y así sucesivamente. Y justamente la suma me debe dar
1. Estoy también confirmando las condiciones de que las probabilidades puntuales son positivas y que la suma me da 1, ¿sí? Entonces, nosotros expresamos la función de probabilidad de esta manera, esta es en forma general, y después podemos calcular la función de distribución o acumulación, que dijimos que se representa de esta manera, como la probabilidad de que x asuma un valor menor o igual a x, o lo llamamos f de x, hasta el valor que queremos acumular, y sumamos las probabilidades puntuales para cada una de ellas. Es decir, que nosotros podríamos ir a esta probabilidad de acá, podríamos haber construido otra columna que acá no está, pero que vaya acumulando con f mayúscula 0,06, 0,20 y a 0,40, acá sería 0,20, 0,44 y así sucesivamente hasta que en el último renglón me quede 1. ¿Sí? Esa sería la función de distribución o acumulación, que también se puede graficar como veíamos recién en el ejemplo de los dados, ¿no? Acá también podríamos hacer una función de probabilidad, una función de distribución de probabilidad, si en el eje de las X representamos la demanda de máquinas de cortar de pasto y en el eje vertical ponemos las probabilidades con un gráfico de bastones. O sea, se van dando cuenta cómo asociamos lo que ya hemos visto a lo de ahora. Como nos decía que calculara por los parámetros de la distribución, dijimos que vamos a calcular la esperanza y la varianza, que en el caso de la variable aleatoria, ¿sí? Uno no habla de promedio en general, sino del valor esperado en promedio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de valor esperado porque estamos hablando de probabilidad, o sea, cuál es el valor más probable que se dé en promedio. Entonces, ¿cómo se calcula? Simplemente, ustedes también tienen la fórmula que ya han visto, que es para calcular el valor esperado de una variable aleatoria discreta, se calcula de la siguiente manera. Se suma el producto de ¿qué? Del valor que asume la variable por su correspondiente probabilidad. Entonces, ¿qué se ha hecho en esta columna, es multiplicar el valor de la variable aleatoria 3 por su correspondiente probabilidad en cada uno de los renglones, es decir, 3 por 0,6, 4 por 0,14 y así sucesivamente, y lo hemos sumado. Entonces decimos que el valor esperado de cantidad de máquinas solicitadas en alquiler es de, sumando esto, es de 5,66 máquinas, ¿sí? Y después nos pide cuál es la varianza. La varianza es también una medida de dispersión y también está expresada al cuadrado. Si usted se fija en la forma de calcularla, va a ser la sumatoria del valor que asume la variable elevado al cuadrado multiplicado por su correspondiente probabilidad menos el valor esperado elevado al cuadrado. Así que tenemos que calcular otra nueva columna en donde simplemente podemos usar la anterior, que ya venía multiplicada por x, la probabilidad de x, pero como queremos que sea al cuadrado, la volvemos a calcular, a multiplicar por x1, o directamente decimos 3 al cuadrado por 0,06, y es el resultado 0,54, y así 4 al cuadrado por 0,14, 2,24, o decir 0,56 por 4, ¿se entiende? Y la suma va a ser el término, el primer término de esta expresión, o sea, la sumatoria de los x sub i al cuadrado por su correspondiente probabilidad me da 33,78. Le vamos a restar, ¿sí? Como dice acá, le vamos a restar el valor esperado, que era 5,66, pero elevado al cuadrado, me va a dar este número, con lo cual la varianza me va a dar 1,7444, cantidad de máquinas al cuadrado. Como también queremos llevarla a la misma unidad, como hacíamos en el caso de variable, en el caso ahora de variable aleatoria, sacamos la raíz cuadrada de la varianza y nos va a dar la desviación estándar de la variable aleatoria, que es 1,32. Entonces podemos decir que el número de máquinas esperadas en promedio que se van a solicitar es de 5,66 con una desviación estándar de más o menos 1,32. O sea, por arriba o por debajo de ese valor promedio. Bien, o sea, con eso tenemos esta primera parte. Acá tienen otro ejercicio, que es la actividad número 3, que le dice que se ha determinado que la llegada de clientes a un restaurante durante intervalos elegidos al azar de 10 minutos sigue una distribución de probabilidad que se presenta en la tabla, o sea que les da los valores que asume y la correspondiente probabilidad, o sea, les da la distribución, perdón, la función de distribución de esta variable aleatoria discreta.
Y le dice que obtengan el número esperado de llegadas de cliente por intervalo de 10 minutos y la variación de las llegadas. Es decir, que nos está pidiendo que a partir de esta función de distribución de probabilidad, nosotros veamos cuáles son sus valores esperados y demás. Por supuesto que podemos hacer interpretaciones aunque esto no lo pida, ¿sí? Como ustedes ven acá, la probabilidad de que no llegue ninguno es de 0,15, ¿sí? La probabilidad de que lleguen hasta 2 clientes sería la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, o el acumulado, o sea, el F mayúscula de 2 lo puedo representar, ¿sí? Entonces, acá yo tengo varias formas de cómo lo puedo representar. La probabilidad de que X sea menor o igual a 2 me está pidiendo una función de distribución o acumulación que va a ser igual a la suma de las probabilidades puntuales cuando la variable F asume el valor 0, por eso es F minúscula, más F1 más F2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo acá con esta expresión? ¿Chicos? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que también podemos representar esta expresión de la probabilidad de que X sea menor o igual a 2 a F que acumuló hasta 2. Entonces tenemos la suma de las puntuales que hicimos 0,15, 0,25 y 0,25. Eso me da que la probabilidad de que lleguen hasta 2 clientes inclusive es de 0,65. Y por supuesto las condiciones que estamos diciendo que se cumplen. Para calcular la esperanza también ustedes saben que lo importante aquí es saber las fórmulas que tenemos que usar. Primero distinguir, como en los casos anteriores, si es una variable aleatoria discreta o es una variable aleatoria continua. Acá como me pide cantidad de clientes en un intervalo de tiempo, estamos hablando que la cantidad de clientes es una variable aleatoria discreta. También de nuevo, para poder calcular la esperanza, debemos armar esta columna multiplicando el valor de la variable por su correspondiente probabilidad, 0 por 0,15, 1 por 0,25 y así sucesivamente. Luego sumamos todos los valores que asumió la variable por su correspondiente probabilidad y podemos decir que la cantidad esperada de personas es de 2. Y luego, la variabilidad que puede tener, en términos de varianza, me va a dar 1,90 y puedo sacar también para su variabilidad la desviación estándar para que quede expresada en cantidades de clientes que no sea al cuadrado, como está el caso de la varianza, que me da 1,90 personas al cuadrado. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, lo de variable aleatoria continua lo vamos a dejar en stand-by, porque vamos a pasar ahora a las variables aleatorias discretas especiales. Ahora vamos a... Estoy cerrando algunas páginas que se... Bueno, un segundito. Así pongo el chat y todo lo demás. Bueno, en la unidad número 6 lo que nosotros vimos, o qué vieron ustedes de lo teórico, a ver, cuéntenme ustedes, vamos a hacer al revés, así hablan un poco. ¿De qué se trata la unidad número 6? Vimos los distintos modelos de probabilidad. ¿De probabilidad de qué? ¿Está bien? De variable aleatoria discreta. Bien. Vimos la hipergeométrica. La distribución hipergeométrica, ¿cuál más? Uniforme de Bernoulli. Bueno, no sé si dice así. La binomial también. Bien, la binomial. ¿Y cuál les parece que es la básica?
Bernoulli. Que de la de ahí, muy bien, que de esa distribución derivan después todas las demás. Eso no entendí. O sea, el proceso de Bernoulli como que sale de la distribución de Bernoulli y abarca todas, o todas las demás. Es un la caso binomial. particular de las otras, hay con ciertas cuidados. O sea, lo que les voy a decir, así como ejemplo, a mí me gusta siempre hacer como una analogía, así como dijimos que la probabilidad era como un juego y que las reglas eran las reglas del reglamento del juego. Bueno, aquí cuando hablamos de variables distribuciones especiales de probabilidad, de variables aleatorias discretas, son, ¿no es cierto? Ustedes han visto, por ahora han visto distintos nombres, ¿no es cierto? La distribución discreta uniforme, la bipuntual o Bernoulli, la binomial y la hipergeométrica. Y faltaría la Poisson, ¿no es cierto? Bueno, yo lo podría asociar como herramientas diferentes. O sea, es como cuando uno tiene un tallercito y en uno de los... bueno, yo recuerdo de mi papá que sabía tener un lugar de la casa que había reservado para su taller, ¿no? Que era cuando él venía de trabajar y le gustaba hacer cosas manualmente. Entonces tenía una especie de pizarrón en donde tenía todas las herramientas colgadas y tenía la silueta de cada una de las herramientas. Entonces rápidamente se daba cuenta si nosotros le habíamos sacado alguna herramienta. Y cada herramienta era para usarse en determinadas circunstancias. Es decir, que si él quería sacarle la rebarba a una madera, tenía que usar ese instrumento. Si quería cortar madera, tenía que usar un serrucho. Si quería clavar un clavo, tenía que usar un martillo. Entonces, acá también pasa lo mismo. Se le llaman distribuciones especiales de probabilidad porque se utilizan en casos especiales. Y lo que nosotros tenemos que saber es para qué sirve cada una de ellas. Algunas van a ser múltiples, porque hay herramientas que sirven para muchas cosas. Y hay otras que son específicas. Entonces, acá pasa lo mismo. Entonces, cuando ustedes se pongan a estudiar las distribuciones de probabilidades en cada una de ellas, tienen que pensar que tienen ciertas condiciones, ciertas características, y que se utilizan en ciertas circunstancias. Entonces, nosotros por ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, la distribución discreta, la bipuntual, la binomial y hipergeométrica. Vamos a dejar la Poisson para cuando ustedes vean, la vean ahora después en el teórico, y entonces la clase que viene la vamos a ver. Y por supuesto que acá está todo relacionado, porque si es son distribuciones especiales de probabilidad para variables discretas, tenemos que acordarnos también lo que acabamos de ver recién. Cuando X es una variable aleatoria, cómo se calcula su función de probabilidad, que se le llama función de cuantía, y que también existe una función de distribución o acumulación, cómo se calcula, y cuáles son sus parámetros. Esto es en general, lo que vimos en la unidad número 5 es en general. Después nosotros vamos a ver qué pasa cuando se calculan las distintas casos especiales, cómo se obtienen estas esperanzas. Ustedes tienen las demostraciones, yo no las voy a hacer porque eso lo han visto ustedes en el teórico y lo tienen también en el material teórico, sino que lo vamos a hacer de forma práctica. Entonces ustedes tienen unas tablitas, también tanto en el material teórico como en un anexo que generalmente lo usan para rendir cuando es oral, digamos, o cuando es presencial, también lo pueden usar tranquilamente cuando rinden, que les sirve para recordar las fórmulas. Entonces tienen los distintos tipos de distribuciones, ¿sí? Ustedes pueden ver que tienen, por un lado, yo voy a ampliarlo un poquito acá. Ven que les dice, aparte de decir modelo especial de probabilidad para variables aleatorias discretas, le dice, la variable la vamos a denominar I, se va a llamar de la distribución bipuntual, se va a expresar la función de probabilidad o función de cuantía, sería esta porque es de discretas, como la probabilidad de que I asuma un valor I particular, que va a ser igual a. Y hay una fórmula acá, que es la que vamos a ver ahora de la bipuntual o Bernoulli. Esta, la bipuntual o Bernoulli, se representa como P, que ya vamos a ver que es la probabilidad de éxito, y es el valor de la variable. O sea, la función bipuntual o Bernoulli es una variable aleatoria que asume dos valores.
éxito y fracaso. Generalmente se le llama éxito a aquello que queremos observar, o sea que, por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, si yo tengo un conjunto de, supóngase una empresa que produce piezas, ¿no es cierto? Y puede tener, a las piezas yo las puedo clasificar de dos maneras. Piezas que están buenas y piezas que son defectos, o sea, dicotómicas, defectuosas y no defectuosas, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, ¿qué probabilidad hay? Si nosotros conocemos cuál es la proporción de piezas defectuosas en la población, queremos saber qué probabilidad hay de seleccionar una pieza y que ésta sea defectuosa. Entonces el éxito puede ser que sea defectuosa. O sea, no necesariamente quiere decir, el éxito quiere decir que todo esté bien. O sea, yo puedo estar interesado en el fracaso, en algo que en la vida cotidiana podría ser un fracaso, que yo tenga una pieza defectuosa. Pero ese es mi éxito. Entonces yo digo, ¿qué probabilidad hay de seleccionar una pieza y que ésta sea defectuosa? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, como la pieza puede ser defectuosa o no, entonces le asignamos un valor. O sea, por esto es una variable aleatoria. Porque uno de los resultados, que es que si la pieza está defectuosa, la vamos a llamar 1, o sea, va a asumir el valor 1, y si la pieza no es defectuosa, la vamos a llamar 0. O sea que esto era cuando hablábamos de la distribución bipuntual o Bernoulli, es una variable aleatoria y que puede asumir dos valores, 0 y 1. Entonces, cuando i vale 0, es decir, que es el fracaso, la probabilidad es 0. Y la probabilidad de que sea éxito va a ser la proporción de éxitos en la población elevada a 1 por el fracaso, o la proporción del fracaso, que sería la probabilidad de fracaso es 1 menos p, elevado a la 1 menos i. Ya les voy a mostrar, tienen demostrado de cómo se calcula la esperanza, que sería la suma de los valores que asume la variable, o sea, 0 y 1, multiplicado por sus correspondientes probabilidades, y eso le da la esperanza de una bipuntual, y la varianza, y por supuesto, la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de la varianza. Pero lo tienen para todas las distribuciones, si ustedes se fijan. Tienen que la van a llamar X, a una variable que tiene distribución binomial, que ya vamos a ver qué características tienen, pero es para que interpreten ustedes todo esto, o sea, la función de probabilidad, cómo se va a calcular, la función de acumulación o distribución, que es la F mayúscula, o la probabilidad de que X asuma valores menores o iguales a un valor particular, y su esperanza. Pasa lo mismo con la hipergeométrica, que nosotros vamos a ver todo hasta acá hoy, de los ejercicios, y después tiene también otra aplicación, que es la proporción de éxitos, porque acá cuenta éxitos, en estas dos cuentas de éxitos, bajo ciertas condiciones, y después también estas mismas, la binomial y la hipergeométrica, se pueden calcular para calcular la probabilidad de la proporción de éxitos. Y después vamos a ver la paso. O sea que este cuadrito ustedes lo tienen. Entonces, yo voy a recurrir primero a otro cuadrito que tienen acá, que también lo tienen en el material, que les dice esto que decíamos nosotros recién. Si teníamos una población dicotomizada en éxito y fracaso, los valores que asume la variable, dijimos, es la y o i, que asume 0 para el fallo, 1 para el éxito, y la probabilidad del éxito estaba dado por la fórmula que decíamos recién. Esto sería, la proporción de éxito es P, y la proporción de fallo o fracaso sería el complemento, 1 menos P. Y tenemos la esperanza y la varianza. Y después tienen acá las condiciones de cada uno para las binomios. Entonces lo vamos a ver con un ejemplo ahora. Lo voy a achicar y voy a volver al inicio. Vamos al ejercicio número 8. Dice, en cierta empresa de nuestra ciudad se encuentra un fichero de cuentas corrientes. O sea, supongamos que hay un negocio y tiene la ficha de cuenta corriente de gente que viene a comprar y va sacando este producto, ¿no es cierto? Dice, bueno, lo que se sabe de este fichero es que la cuarta parte de las fichas tienen un saldo acreedor, es decir, la gente nos debe. Si extraemos 15 fichas al azar, dice, ¿cuál será la probabilidad de que se obtengan 6 fichas con saldo acreedor, se obtengan 8 fichas con saldo deudor y así sucesivamente? O sea, que nosotros ¿qué hacemos? Clasificamos que las cuentas de estas cuentas corrientes son saldo acreedor, o sea, que nos deben, o saldo deudor. O sea, es dicotómica, está dividida en dos. Y las dos son complementarias. O es acreedor o es deudor. ¿Sí?
Entonces nosotros tenemos que definir, podemos definir en cada una de estas situaciones cuál es nuestro éxito, teniendo en cuenta la información que nos da. Entonces, si nosotros sacamos de ese total de fichas, sacamos una sola ficha y definimos como éxito que tenga saldo acreedor, entonces tenemos que basarnos ¿en qué? En la información que nos está dando. Nos dice que la cuarta parte de las fichas tienen saldo acreedor. Es decir, que si tenemos que hablar en términos de probabilidad, en la población del total, que no conocemos, o sea, no tenemos acá el total, sabemos que la cuarta parte, o sea, 0,25, tienen saldo acreedor. Y el resto tiene saldo deudor. Entonces nosotros hemos extraído, si extraemos una sola, decimos cuál es la probabilidad de que esa ficha tenga saldo acreedor. Si en la población es de 0,25, sacar una, ¿cuál va a ser la probabilidad? Dijimos que en la bipuntual era el valor de P, o sea, la probabilidad de que asume el éxito era P. ¿Y P qué es? Es la proporción de éxito en la población, que nos está dando el dato, el 0,25 de las fichas, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos volver a repetir este experimento, que es de la distribución bipuntual o experimento Bernoulli, que es de un total, yo saco una al azar, miro, ¿es defectuosa? ¿Sí? Yo la miro y veo que es defectuosa. Si yo hice una sola extracción, la probabilidad de que asuma el valor éxito, que sería que sea saldo acreedor, tiene una distribución Bernoulli. Si yo repito varias veces, como en este caso, que 15 veces selecciono fichas en un muestreo con reposición, cuando la población es muy pequeña, o en una población infinita hago un muestreo sin reposición, pero como es tan grande la población, esa proporción de volver a encontrar otra ficha con saldo acreedor es más o menos la misma, no cambia. ¿Sí? O sea, no vemos si yo tengo 10 cuentas o 20 cuentas, así yo tengo 8.000 fichas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo en cuanto a la proporción, a la posibilidad de éxito que voy a tener en cada situación, en una población infinita o en una población finita? O sea, lo importante acá es que yo me fijo en el conteo de éxitos. O sea, la binomia tiene esa característica. Yo selecciono una o más fichas, me fijo si cada una de estas fichas es éxito o no, y voy contando el éxito. O sea, cuento la cantidad de fichas que tienen saldo acreedor. Entonces, si se dan todas las condiciones, como en este caso, que la población está dicotomizada en éxito o fracaso, saco una muestra de tamaño n, minúscula, que en este caso son 15 fichas, y quiero saber qué probabilidad hay de obtener 6 fichas con saldo acreedor, entonces cumple con todas las condiciones de la distribución binomial, porque la proporción de éxito en cada sucesiva selección que yo haga hasta obtener las 15 fichas, la proporción de éxitos en la población no cambia, ¿sí? Porque como yo restituyo la ficha, entonces la proporción de éxitos no cambia en cada una de las selecciones que yo voy haciendo. Entonces puedo usar esa renglón del cuadrito que estábamos hablando recién, que X se distribuye, o sea, la cantidad de fichas con saldo acreedor en la variable aleatoria X, que se distribuye de manera binomial, y que para calcular su función de probabilidad para valores puntuales, o sea, obtener exactamente 6, voy a tener que usar esta expresión matemática. Que no hay que asustarse, porque existen tablas, existen aplicaciones, o sea, existen distintas formas de, uno ya sabiendo qué distribución es, cómo calculo esa probabilidad. Pero, ¿qué me está diciendo aquí? La probabilidad de que X, o sea, X es la cantidad de fichas con saldo acreedor, que asuma el valor exactamente 6 fichas de un total de 15 fichas, va a ser igual a ¿qué? A la combinatoria, se le llama esto, la combinatoria de n elementos del tamaño de la muestra, y de combinaciones de n tomados de x en x. Es decir, vamos a tener n era 15 y el x era 6.
por la proporción de éxito, que era 0,25, elevado a la X, que era 6, por su complemento, 1 menos P, que es la proporción de fracasos, 1 menos P, que sería 1 menos 0,25, o sea, 0,75, elevado a la N, 15, menos X, que era 6. Esa va a ser la forma de calcular cada uno de los valores puntuales. Y las acumuladas, fíjense que cambia la expresión simplemente en que suma los valores para, si decimos la probabilidad de que asuma a lo sumo 6 fichas, entonces vamos a tener que acumular para 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a tener esta expresión repetida para 0, para 1, para 2 y así hasta 6. Entonces vamos a ver cómo se calcula. Lo podemos hacer a través de ¿qué? Lo podemos hacer a través de unas tablas que vienen, que son tablas para distribuciones discretas, que ustedes lo tienen para la binomial, lo tienen en el material. Lo pueden hacer con estas pantallitas que ustedes tienen acá, son del Infostat, ¿sí? Que directamente abren el Infostat y cuando lo abren, ni siquiera tienen que abrir una base de datos, sino que van directamente a estadísticas o probabilidades y les muestra directamente las probabilidades. Lo que ustedes tienen que hacer es que le aparecen estas pantallitas que se llama calculador de probabilidades y cuantiles, y les dice, seleccione la distribución. O sea, acá lo importante es poder leer el enunciado y diferenciar qué tipo de distribución es. O sea, uno tiene que saber qué herramienta es y para qué sirve para poder hacerlo. Entonces, uno ya sabe que esta variable aleatoria era una variable aleatoria binomial, entonces busca acá hasta que encuentra. Entonces acá le dice binomial, y si se fijan, entre paréntesis dice los parámetros de la distribución que vamos a necesitar para calcularlo, o sea, el N y el P, es decir, el tamaño de la muestra y la proporción de éxitos en la población. Entonces, fíjense que acá, si queremos calcular la probabilidad en el punto A, era de encontrar exactamente 6 cuentas con saldo acreedor de una muestra de tamaño 15, cuando la proporción de cuentas con saldo acreedor en la población era de 0,25, para llegar a este resultado, que sería tomar la fórmula que vimos recién y calcularla con una calculadora, ¿sí? Que lo podríamos haber hecho también, me da 0,091. ¿Qué hace acá el software? Directamente, si uno le pone 15 en el tamaño de la muestra y en la proporción le pone 0,25, entonces en el valor de X le ponen 6, porque quieren saber exactamente la probabilidad puntual de que valga 6 con estos datos. Fíjense que tienen dos probabilidades, mejor dicho 3. Tienen la probabilidad de que X asuma un valor menor o igual a X, esta sería la F mayúscula acumulada, pero nosotros queremos una puntual, que valga exactamente 6. Entonces, tendríamos que ir a la de acá abajo, ¿sí? Porque fíjense que la del medio dice la probabilidad de que X sea mayor a X. O sea, me está dando la probabilidad de que X sea mayor a 6, o sea, de 7 o más. Ese es el cuidado que tienen que tener también, porque la variable aleatoria es discreta. Acá algunos dicen que se cortó. Perdón, yo no me di cuenta ahora. No, profe, siga. Era un compañero que tiene el internet mal. Ah, bien. Bueno, entonces vuelvo a hacer el zoom. Entonces, se entiende cómo es bastante sencillo. Lo más complicado podría ser es saber qué herramienta tengo que seleccionar de ese tablero que yo tengo de herramientas. Pero una vez que ya distinguí, lo busco acá y me tengo que fijar si me estás pidiendo una probabilidad puntual o una probabilidad acumulada. Así que cuando me da, generalmente uno usa 3 o 4 decimales, los toma de acá, para decir el resultado. O sea que la probabilidad de encontrar 6 cuentas con saldo acreedor de un total de 15 cuentas seleccionadas es de 0,091. Después también, quiero que se fijen, a ver, perdón. Cuando le hago el zoom no me deja. Tienen acá, bueno, no sé que no le está gustando. No sé si lo pueden ver acá medio clarito, porque quiero hacer ahora y no me deja hacer el zoom, no sé por qué.
Bueno, no me deja, me hace un sonido, no sé si ustedes lo escuchan. Tienen esta página. Esta página de internet, lo que voy a hacer va a ser, en todo caso, abrir la página. Voy a copiar acá. No. Sí, como estoy con presentación, no me deja. Bueno, voy a compartir un segundo. Voy a buscar primero la dirección y se los voy a mostrar en internet directamente. Pero si ustedes ponen en cualquier explorador, Bognar probabilidades, ¿la han usado estas aplicaciones en alguna otra materia? No, profe. No, la Bueno. verdad que no. Bueno, vamos a hacer acá, voy a dejar de compartir allí y voy a tratar de compartir la pantalla de internet. Si ustedes colocan en cualquier explorador de Google, por ejemplo, Bognar, probabilidad, le va a salir, es en inglés, pero es muy intuitiva, ¿sí? Bueno, que acá estoy viendo que, claro, que mi explorador directamente ya le tradujo la página. Pero bueno, tienen las distintas distribuciones, como ven. Y les sale también, es otra forma de calcularlo. O sea que acá ustedes hacen N15, P0, punto. Bueno, acá hay que ver si les admite la coma o el punto. Bueno, ahí les dicen que no, que es con punto, 0.25, si no les sale el mensajito, o sea que, fíjense que antes de poner la cantidad ya les sale la distribución, o sea, la función de cuantía, digamos, ¿ven? Se los da gráficamente, y eso a mí me parece tan didáctico, porque antes que aparecieran estas aplicaciones, y uno daba clases, supónganse, presencial, uno tenía que estar dibujando, para que ustedes se dieran cuenta cuál es la distribución de probabilidad, toda esta gráfica, y ahora lo hace en un clic, o sea que es fantástico. Les da el gráfico de bastones, nada más que acá les da como medio gorditos, deberían ser más finitos, pero es un gráfico de bastones, de esta variable aleatoria discreta que es la cantidad de cuentas con saldo acreedor, tiene ese comportamiento. Y acá tienen las correspondientes probabilidades. Es decir, que cuando nosotros nos pide que calculemos la probabilidad de que encontremos exactamente 6 cuentas, le pongo el 6 en el X y le doy Enter, lo que me está pidiendo es que calcule la probabilidad de ese bastoncito. ¿Se entiende? ¿Lo están viendo bien? Sí, profe. Bueno, entonces me está pidiendo una puntual. ¿Se entiende? Entonces, esta es la probabilidad de que X asuma un valor de exactamente 6 cuentas con saldo acreedor, 0,09175. ¿Sí? Si yo quisiera acumulada, quiere decir que tendría que sumar todas estas hasta 6. O sea, si yo dijera la probabilidad de que X sea menor o igual a 6, fíjense que ahora me las coloreo de rosa, es decir, sumo todas las puntuales y me dio el dato. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta aplicación, en realidad acá está como una página web, ¿no es cierto?, en internet, pero ustedes la pueden bajar en sus celulares, que tiene un simbolito de f de x color rojo con una letra blanca, el f de x minúscula. Entonces, lo usan, lo descargan en el celular, es más, no hace falta que estén en línea, o sea, si ustedes las descargan, ya después les sirve para usarlas. ¿Quedó claro? Sí, O sea, profe, esto, lo que- bueno, y además, esta misma gráfica, ustedes la pueden ver en su celular. ¿Sí? Y lo otro que pueden hacer, voy a buscar la tabla para que ustedes vean, o sea, tiene muchas formas de calcular. Yo voy a tratar de buscar acá del material. Lo voy a hacer de la página, a ver si. Un segundito que estoy buscando la tablita. Se llaman tablas estadísticas de la auxiliar.
Entonces tienen estas tablitas, ¿sí? Que tienen por un lado el programa para rendir, no tienen que rendir, y tienen fórmulas, ¿sí? Las mismas tablitas que yo les decía recién, de los cuadros que les estaba mencionando, no solo lo tienen en el teórico, sino que lo tienen en este anexo, digamos. Y ustedes tienen acá las tablas de distribución de probabilidad, para la binomial, para todas las que vamos a ver. ¿Cómo se hace cuando se buscan con las tablas? Esto es para qué, para no tener que estar haciendo la fórmula que ustedes tienen, tener que estar poniéndole los valores, que cuando es un valor puntual, bueno, uno lo puede calcular con la calculadora, pero cuando uno tiene que hacer una acumulada y tiene que hacer varias, es como que demoraría mucho tiempo. Entonces hay que tener cuidado de que hay dos tablas de distribución para la binomial. Una que es para la puntual, y acá les dice la probabilidad de que X asuma un valor X y particular, y después tienen, bueno, varias, hasta que tienen una que les da la acumulada. Estoy pasando a propósito para que ustedes vean que son varias. Y tenemos acá la tabla 2, o sea, la tabla 1 es para probabilidades puntuales, y la tabla 2, esta es para las acumuladas, o sea, para las F mayúsculas, porque les dice, para que se den cuenta ustedes, que es la probabilidad de que X sea menor o igual a X sub Y. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de que X, como era el caso de recién, sea de una muestra de tamaño 15, pero dijimos que era puntual, tenemos que buscar en la tabla 1, tenemos que buscar el 15. El 15 es el n, si ustedes se fijan acá arriba, este es el tamaño de la muestra. Este es el valor que asume la variable, y esta es la probabilidad, ¿sí? O la proporción de éxitos en la población. Y lo del medio es la probabilidad que ustedes tienen que calcular. Entonces, como dijimos que era una muestra de tamaño 15, X valía 6, y tenemos que buscar la probabilidad acá que valga 0,25, entonces vamos a tener que buscar en esta, ¿sí? La intersección de 6, o sea, de 15, 6, y esta columna que tenía la proporción de 0,25. Entonces lo que calcularon ustedes con la aplicación o con la web de Bognar, ¿sí? O el Infostat, es 0,0917. ¿Se entendió cómo es? Tengo que buscar el tamaño, primero la tabla que es, la tabla de distribución, si es puntual o acumulada. Después el tamaño de la muestra, el valor de X, y arriba tienen que buscar la probabilidad, y entonces en la intersección encuentran la probabilidad. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y en el caso que buscaran acumulada, es lo mismo, solo que en la tabla acumulada. Si yo quisiera buscar la probabilidad de que la variable asuma valores menores o iguales a 6, pues tengo que empezar a buscarla en la acumulada. ¿Qué tengo que buscar? Tengo que buscar que acá, lo primero que tengo que buscar que diga 15, porque es el tamaño de la muestra. Así que tengo que buscarlo en la otra hoja. O otra hojita más. O sea, acá tengo el 15. Lo voy a achicar un poquitito como para que sea entonces. Busco en la tabla para acumulada, en la tabla 2, busco el n de 15, busco el renglón de 6 y busco en la columna, ¿sí? El renglón 6, y acá sería la probabilidad de que X asuma valores menores o iguales a 6, 0,9434, que es más o menos lo que hemos visto. Estas tablas están calculadas con un Excel, ¿sí? Que simplemente se ha puesto esa función, nada más. Bueno, ¿se entendió? Sigo ahora entonces con la presentación que teníamos. ¿Mm? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, es sumamente fácil, es sumamente automático, o sea, el buscar, tiene muchos recursos para buscar. Ustedes elijan algunos, tienen que saber usar todos, ¿sí? Pero no es difícil, como ven. ¿Qué les decía en el segundo punto? El segundo punto les cambia la situación. ¿Por qué? Porque les dice, se obtengan 8 fichas con saldo deudor. O sea que ahora están focalizados en que sea deudor. Uno se puede ubicar y decir, bueno, no, yo llamo éxito al saldo acreedor y llamo fracaso al deudor.
Entonces, la probabilidad de seleccionar, por ejemplo, una ficha y que esta sea saldo deudor, va a ser 1 menos P. O sea, si dejamos como éxito al saldo acreedor, entonces la proporción de éxito va a ser P y la proporción de fracaso, o sea, saldo deudor, va a ser 1 menos P. Entonces la probabilidad de seleccionar una ficha y que ésta tenga saldo deudor va a ser de 0,75. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Yo voy preguntando porque por ahí a lo mejor... Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado? Que si yo llamé a X, lo llamé éxito y era saldo deudor, quiere decir que cuando me dice saldo acreedor, cuando me dice saldo deudor, sería el fracaso. O sea que sería, si yo tengo 8 cuentas con saldo deudor, tengo que poder calcularlo también de un total de 15 cuotas, de 15 fichas, sería 15 fichas menos una cierta cantidad de fichas con saldo acreedor, me va a dar las 8, porque son complementarias, ¿se entiende? O sea, si no es una es otra, es decir, que si yo tengo de un total de 15, 8 fichas con saldo deudor, ¿cuántas tengo con saldo acreedor? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? 7, exactamente. Entonces, yo puedo sacarlo de esta manera. Puedo sacarlo como el fracaso, con la proporción de fracaso, o puedo llevar al equivalente, ¿sí?, a los éxitos que yo tenía antes, que eran saldo acreedor. Porque si yo tengo un total de 15 cuentas, tengo 8 con saldo deudor y 7 con saldo acreedor. Entonces, puedo calcular las probabilidades con los fracasos, con su correspondiente probabilidad de fracaso, o puedo sacarlo con los éxitos, con su correspondiente probabilidad de éxito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo allí ahora? ¿Los dos caminos que puedo usar? Sí, profe. Bien, entonces esos son los cuidados que tenemos que tener a la hora de buscar después el valor que necesitamos acá, que ya sabemos que la distribución es binomial, pero si vamos a usar el éxito para sacar 8 fracasos, tenemos que poner acá el éxito, seguir acá con 0,25, acá con 7, y buscar, como nos pide exactamente la cantidad de 7, buscarla acá abajo, ¿sí? O podríamos haber hecho con esta situación, ponerle 15 acá, el fracaso 0,75, y acá en el valor de X haber puesto 8. Y nos va a dar exactamente el mismo valor acá abajo. ¿Queda claro? Bueno. Después nos pide, así sucesivamente nos va pidiendo que se extraigan menos de 3 fichas con saldo acreedor. O sea, que uno tiene que tener cuidado es el dato que nos dio, si nos dio un éxito o un fracaso, para después presentarlo y hacerlo con su correspondiente proporción de éxito. ¿Sí? Se extraigan menos de 3 fichas con saldo acreedor. Entonces, menos de 3 fichas con saldo acreedor, hay que tener cuidado que esta es la distribución de probabilidad. Si dice menos de 3, quiere decir que al 3 no lo está teniendo en cuenta. Entonces, tengo que acumular hasta 2 inclusive. O sea, sumar estas que están en rosita. 0, 1 y 2. Entonces, acá, ¿qué hago? Una cosa que es importante es poder plantear correctamente la expresión de lo que me está pidiendo. La probabilidad de que X, puedo poner que sea menor a 3, que en definitiva en los hechos tengo que buscar la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, porque como es asalto, es discreta la variable, de un tamaño de muestra 15 y una proporción, como era acreedor, la proporción para que sea una cuenta acreedora era de 0,25, es lo mismo que expresar f de 2, lo que acumulé hasta 2. Entonces, ¿qué hago? Busco acá la binomial NP, pongo 15, 0,25, acá pongo 2, ¿y en qué me tengo que fijar ahora? Como me pide una acumulada, ya no me puedo fijar en esta puntual, me tengo que fijar en esta otra. La probabilidad de que X sea menor o igual a X quiere decir que lo incluye al 2. O sea, acumuló de 0 hasta 2. Y el resultado es 0,2360. ¿Estamos? Si yo hubiera querido saber que sea mayor a 3, hubiera tenido que fijarme en esta otra renglón. O sea, es sumamente fácil e intuitivo. ¿Sí? Después, en el otro punto, perdón, acá, en el punto D, me dice se extraigan menos de 7 fichas con saldo acreedor. Menos de 7. ¿Tengo que sumar el 7?
No. No. O sea que si digo, entonces, es la probabilidad de que x sea menor o igual a 6, porque el 7 no lo quiere, es menos de 7. Entonces es x menor o igual a 6. O sea, sería sumar todas estas probabilidades puntuales de estos bastones. ¿Está bien? Simplemente pongo 0,15, 0,25, el valor de x6, y veo la primera que dice la probabilidad de que sea menor o igual a 6, que me da 0,2493. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ve que aparezcan más de 4 fichas, sería el complemento. Esta es eje E. A ver si tenemos el E. A ver. Perdón. El C, el D, el E. No lo tenemos, tenemos el F. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Si les pedía en el punto E que aparezcan más de 4 fichas con saldo acreedor, ¿qué tendrían que poner acá? Más de 4 sería la probabilidad de que X sea mayor a 4. ¿Sí? Mayor a 4. Como decía acá. ¿Tengo que incluir el 4? No. No. Tiene que ser mayor o igual a 5. Mayor o igual a 5. Pero hay que ver en cada software cómo calcula. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? El Infostat creo que solo pone mayor. Sí, por eso que estoy haciendo la aclaración, porque ahora ahí hay que ver cómo calcula el info y cómo calcula la aplicación. En el info, si ustedes se fijan, también que este es para un ejemplo de x igual a 5, la otra vez me dice x mayor a 4, entonces ¿yo qué tendría que hacer? 15, 0,25, poner 4 acá. Si uno pone 4 acá, como le dice mayor a 4, x mayor a x, entonces ya está considerando que le está haciendo mayor o igual a 5, porque el 4 no se lo está considerando, no tiene el igual acá, como en este otro caso que le dice menor o igual. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bueno, ese es el cuidado que tienen que tener. Y si están con la aplicación, voy a ver si puedo dejar de compartir ahí, y de nuevo a la aplicación. Yo acá pongo 4, le doy Enter y tengo que tener cuidado, porque acá tengo que tener cuidado. Si hubiera buscado exactamente 4, o sea, solamente esta barrita, me va a dar la probabilidad. Si le pongo menor o igual a 4, me da, incluyendo el 4, y yo podría sacarlo por diferencia, porque como me pide mayor a 4, sin considerar el 4, yo puedo hacer, si la suma de estas probabilidades me da 1, yo puedo restarle lo que acumulé hasta 4 y me da la suma de los bastoncitos azules, ¿se entiende? Y la otra alternativa es que si me dice, en este ejemplo es distinto al Infostat, acá me dice que incluya el 4, pero yo no estoy buscando la probabilidad de que sea mayor o igual a 4, sino que sea mayor a 4, entonces le tengo que poner mayor a 5, porque va a tomar los que yo estoy buscando. ¿Se entiende? ¿Cómo lo puedo calcular? Sí, profe. Y en las tablas acumula siempre para valores menores o iguales que, o sea que no tenemos la posibilidad de encontrar en forma directa las desacumuladas. O sea, lo que hace las tablas es acumularme. Entonces yo lo único que podría hacer en las tablas es poner la probabilidad de que x sea menor o igual a 4, para que después yo diga 1 menos lo que acumule hasta 4, me dé estas 4 sumadas. Esos son los pequeños cuidados que tienen que tener. Después me pedía el punto F, que aparezcan más de 2, pero menos de 8. Más de 2, o sea que al 2 no lo incluye. Más de 2, pero menos de 8. Y el 8 tampoco lo incluye. O sea que estaría entre ¿cuánto? Entre 3 y 7. Entre 3 y 7. Bien. O sea que yo podría sumar la 3 hasta la 7. Sí, yo podría hacer eso, sumar las 3 hasta las 7, todas las puntuales, o sea, sumar 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, sumo 5 probabilidades, o tengo la posibilidad también de hacerlo con el Infostat,
que lo puedo hacer también con las acumuladas, al igual que con una tabla. Entonces digo, lo que acumulé hasta 7, es decir, que suma todos los bastoncitos hasta el 7, y le resto, o como quiero que me quede 3, 4, 5, 6 y 7, le puedo restar lo que acumulé hasta 2. ¿Se entiende? O sea, si a todo esto, lo que acumulé hasta 7, le resto lo que acumulé hasta 2, me va a quedar lo que yo estoy buscando, que es la probabilidad de que esté entre 3 y 7. ¿Sí? 3 y 7. ¿Se entiende? Entonces, esta es la expresión que yo puedo hacer, es decir, en forma general y muy detallada, decir, la probabilidad de que x sea menor o igual a 7 es esto, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es esto, y si resto lo que acumulé hasta 7 menos lo que acumulé hasta 2, me da la probabilidad entre 3 y 7, ¿sí? Que es este resultado. Entonces, tienen que tener cuidado si están trabajando con el info o si están trabajando con la aplicación de celular las tablas de probabilidad del anexo que les decía recién. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno, Sí, esas son profe. las variantes que pueden tener. ¿Estamos? Bueno. Después, tienen otro ejercicio, que es el ejercicio número 22, que les dice lo siguiente. Dice, una caja contiene 4 piezas buenas y 6 piezas defectuosas. O sea, estamos también en el mismo contexto que teníamos antes. O sea, teníamos, ¿se acuerdan? Al principio yo les conté que podíamos empezar a pensar en la distribución bipuntual o Bernoulli, en donde teníamos una producción, nada más que eran muchas más piezas, una producción en donde yo sé la proporción de piezas defectuosas que puedo tener en mi producción, en mi empresa, y quiero sacar la probabilidad de que al seleccionar una al azar, esta sea defectuosa. Bueno, acá les dice que su población, digamos, como es muy chiquita, o sea, es un tamaño de población de 10, ¿sí? Porque tengo una caja que contiene 4 piezas buenas y 6 piezas defectuosas. Es decir, que yo puedo sacar la proporción de piezas defectuosas. ¿Cómo la puedo sacar? Si tengo esa caja, pero ¿cómo harías los cálculos? No importa el nombre. O sea, ¿cómo podría sacar la proporción de piezas defectuosas que hay en esa caja? 6 dividido 10. 6 sobre 10. Claro, 6 sobre 10. O sea, la cantidad de éxitos sobre el total de piezas que tenés, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí yo puedo tener información de la proporción en la población. Bien ahí, Francisco. También. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, se toma una muestra de 4 piezas de la caja sin reposición, dice acá. O sea, que no la vuelvo, o sea, no saco uno, la miro y la vuelvo a poner, sino que es como sacarlas a todas juntas, o voy sacando de a una, pero sin reponer. O sea, sin reponer significa sin no volver a poner esa pieza que saqué adentro de la caja y mezclarla de nuevo para que sea aleatorio, ¿no? Entonces dice, si nosotros definimos que X es el número de piezas buenas que hay en la muestra, calcular la probabilidad de que haya, a lo más o a lo sumo, una pieza buena en la muestra, que mostremos la distribución de probabilidad y cuál es el valor esperado. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ir viendo, a ver, ¿se puede aplicar la distribución que veníamos aplicando antes? A ver, es una población dicotomizada en éxito o fracaso. ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? O sea que hasta ahora es igual que la binomia. Estoy interesada en el conteo de éxitos. ¿Sí o no? Sí, igual, sí. Igual. Ahora, dice acá que la proporción de éxitos cambia o no cambia. Si yo saqué, supongamos, tengo las 10 piezas, ¿no es cierto? Saco una y veo que es defectuosa. Ahora, cuando voy a sacar la segunda pieza, ¿cambió la proporción de éxitos para sacar esta segunda pieza, ya que no la puse, no la repuse, a la que saqué Sí. que era defectuosa? Sí, cambia. Sí, Cambió la proporción, ¿verdad? Porque en la primera, la proporción de éxito era 6 sobre 10.
Ahora en la segunda, como la primera salió defectuosa, es 5 piezas defectuosas sobre un total de 9. Entonces ahora cambió la proporción de éxito en las sucesivas muestras que yo voy seleccionando. Entonces no puede ser una distribución binomial, porque la distribución binomial, si bien tenía las mismas características, que era una población dicotomizada en éxito-fracaso, estaba interesado en el conteo de éxitos, pero acá la proporción de éxito en las sucesivas muestras no se mantiene constante. Porque al ser una población muy chiquita y yo voy sacando una muestra, cambia verdaderamente la proporción de éxitos en cada una de las extracciones que yo voy haciendo. Entonces, como esa probabilidad de éxito en la población va cambiando, entonces debo usar la distribución hipergeométrica. Entonces, la diferencia fundamental entre la binomial y la bipuntual, la binomial y la hipergeométrica es que la proporción de éxito en la sucesiva muestra va cambiando en la hipergeométrica. Entonces vamos a tener que usar esta otra herramienta, o sea, vamos a nuestro tablero y usamos la hipergeométrica. La hipergeométrica, ¿qué características tiene? ¿Cómo se representa su función de cuantía o función de probabilidad? De esta manera, que tampoco quiero que se asusten porque son combinatorias. Y dice que es la probabilidad de que X asuma un valor X particular de una población, porque el N, generalmente cuando tengan la hipergeométrica tienen que tener la población, ¿sí? N mayúscula es el tamaño de la población, N minúscula es el tamaño de la muestra, y K, o a veces lo pueden ver como la letra K o como la letra X mayúscula, o la puede ver como M, digo porque según los libros lo pueden ver de diferentes nombres, a la cantidad, pero siempre en mayúscula, a la cantidad de éxitos en la población. Entonces les dice que se va a obtener con combinatorias, ¿sí? Recordando que la combinatoria es un cociente de factoriales, o sea, sería, ya lo vamos a ver ahora, pero si acá dijera, por ejemplo acá que dice n factoriales tomados de n en n, sería el n factorial mayúscula menos el n factorial minúscula menos la diferencia del factorial entre estos dos. Y la acumulada lo vamos a representar de esta manera, como la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor X particular, con un tamaño de población N, de muestra, y la cantidad de éxitos. Y vamos a ver que se van a sumar hasta el valor que nosotros querramos acumular, la expresión esta. Por eso, fíjense que el cambio de acá a acá es que tenemos el sumatorio acumulando desde el 0 hasta un valor particular que querramos acumular. Bien, entonces les preguntaba a ustedes, les dice, habíamos dicho que las piezas eran 10 en total, o sea, el tamaño de la población, que teníamos 4 piezas buenas y 6 piezas defectuosas, ya habíamos sacado un tamaño de muestra de 4, y queríamos saber la probabilidad de que haya, a lo sumo, una pieza buena. Entonces acá hay que tener cuidado también con el éxito, ¿sí? Si lo vamos a definir en términos de piezas buenas o en términos de piezas malas, ¿sí? Primero lo podemos hacer más fácil, calcular la distribución de probabilidad para que vayamos viendo. En el caso de, les pide piezas buenas, entonces sería la distribución de probabilidad de X, siendo X la cantidad de piezas buenas. Si la cantidad de piezas son buenas, entonces nosotros ustedes lo podrían graficar. ¿Y qué tendría? Dijimos, el N mayúscula es de 10. Y teníamos, según el enunciado, 6 piezas defectuosas y 4 piezas buenas. Como seleccionamos una muestra de tamaño N4, ¿sí? Si me dice que a lo sumo una sea buena, entonces, ¿qué vamos a tener que poner acá? La cantidad de buenas, ¿se entiende? Si me pide la cantidad de X que sean buenas, acá también tengo que poner los éxitos de la población que son buenas, 4. Como me dice a lo sumo una pieza buena, yo puedo obtener o ninguna o una. Entonces, por eso pone la probabilidad de que X sea menor o igual a 1 para este tamaño de muestra, y simplemente lo buscan en la tabla, o en la gráfica o en la aplicación.
¿qué hacen? Buscan por aquí abajo cuál es la distribución que les dice hipergeométrica. Y si ustedes se fijan, tienen el M, que en este caso está representado como el N mayúscula, el K es la cantidad de éxitos en la muestra, en la población, y el N minúscula, que sería el tamaño de la muestra. Entonces ponen 10, es el tamaño de la población, 4 es los éxitos que hay de piezas buenas en la población, que eran según el enunciado, y este era el tamaño de la muestra. Y el valor de X es 1 y me da la probabilidad de que acumulada para X menor o igual a 1, o sea que lo incluye el 1, que es el resultado, o tiene la probabilidad de que X sea mayor a 1, o sea que le da para 2 o más, o sea la desacumulada, o la probabilidad exactamente de encontrar una pieza buena, le da 0,38. ¿Sí? Y además les dibuja la distribución de probabilidad, si lo hacen con la de Bognar o con la aplicación en el celular, ¿sí? El Infostat no les da la gráfica, digamos. Entonces, si uno quiere construir la función de distribución, ¿qué podría hacer? Ir cambiándole los valores acá de X para cuando X vale 0, sacar la probabilidad puntual de acá abajo, la probabilidad de que sea 1, 2 y así sucesivamente. O sea, hasta llegar cuántos éxitos podemos tener en una muestra de 4. Podemos tener ningún éxito, que sería 0, 1, 2, 3 y 4. O sea, no podemos tener 5 piezas buenas de una muestra de tamaño 4. ¿Se entiende? Digo porque a veces le preguntamos y ustedes no saben qué responder. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 5 piezas buenas? 0. Claro. ¿Estamos? Porque es un evento imposible. No puedo tener 5 piezas buenas si saqué solamente 4. Bueno, esas son cuestiones que también tienen que aplicar la lógica, ¿sí? Y después les pedía que ustedes sacaran el valor esperado de piezas buenas. Entonces, ¿ustedes qué podrían hacer? Aplicar la fórmula general. La fórmula general del valor esperado de una variable aleatoria discreta, ¿qué era? Era multiplicar los valores de la variable por su correspondiente probabilidad y sumarla, y esa suma, o sea, la esperanza de X, era la sumatoria de los X sub Y multiplicado por su probabilidad. Podrían armar una columnita acá y multiplicar 0 por 0,0714, 1 por 0,3809, 2 por 0, y así sucesivamente. La suma les va a dar 1,6. Pero a su vez, está demostrado a través de la fórmula que ustedes tienen y en el material teórico, que cuando la variable aleatoria tiene distribución hipergeométrica, la esperanza es igual a n por p, siendo n el tamaño de la muestra y p la proporción de éxitos en la población, que en este caso sería el K4 sobre el n mayúscula 10, que les da 0,40. O sea, 4 por 0,40 es 1,6. Y sería lo mismo que ustedes habían visto en la tablita que les decía yo que teníamos acá. Fíjense que cuando la variable X tiene distribución hipergeométrica, la función de cuantía es esa, la función de acumulación es esta, la esperanza, fíjense que les dice n por k, n, mayúscula. O sea, este k, que es la cantidad de éxitos en la población sobre el tamaño de la población, es lo mismo que np. Así que si se fijan, la esperanza de una binomial y de una hipergeométrica es igual. Lo que cambia es la varianza y la desviación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le corrige acá por el factor de corrección de poblaciones finitas. Si ustedes se fijan, simplemente sería esa la cuestión. O sea, el factor de corrección de poblaciones finitas es perdón, lo había señalado mal, es n menos n por n menos 1. ¿Por qué? Porque acá el n por p por q sería n el tamaño de la población, la proporción de éxito es k sobre n mayúscula, y la de p es el complemento de esto, es 1 menos k sobre n, que esto es p. ¿Sí? Al 1 menos p también se le llama q, para hacerlo más rápido. ¿Sí? Pero tienen, digamos, esto como que sería el machete oficial, les digo yo. ¿Se entendió hasta acá cómo calcular las probabilidades y la diferencia que habría entre la distribución binomial y la hipergeométrica? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende también por qué estamos hablando de que la distribución bipuntual o Bernoulli es un caso particular de la distribución binomial?
Sí, profe. Bien, o sea, queda claro que en el caso de la bipuntual o Bernoulli, es como una binomial en donde n es igual a 1. Y lo que también tenemos que ver es las similitudes y las diferencias que hay entre una binomial y una hipergeométrica. Si bien la distribución binomial se puede aplicar cuando la proporción, o sea, cuando tenemos todas las características que ya dijimos de una población dicotomizada en éxito o fracaso, estamos interesados en el conteo de éxitos, pero en la binomial la proporción de éxitos no cambia en las sucesivas muestras que vamos, en las sucesivas observaciones que vamos seleccionando para nuestra muestra, o sea, esa proporción de éxitos se mantiene constante. ¿Y cuándo se mantiene constante? Cuando la población, si la población es muy pequeña, el muestreo es con reposición, o cuando la población es muy infinita, el muestreo puede ser sin reposición y la distribución seguir siendo binomial. Porque esa proporción en una población grande, por más que no repongamos, la proporción prácticamente no va a cambiar. En cambio, en la distribución hipergeométrica, la proporción de éxito cambia porque generalmente se hace en poblaciones pequeñas, ¿sí? O sea, en poblaciones definidas, y se hacen muestreos sin reposición. ¿Queda claro? O sea que, pregunto, en una población muy grande, que yo tengo un muestreo sin reposición, y estoy interesada en el conteo de éxitos, supongamos una población de 1000, que hago un muestreo sin reposición, ¿cómo se va a distribuir el conteo de éxitos? ¿Qué herramienta puedo usar? Creo que sería mejor binomial. Puedo aproximarlo con la binomial, exactamente, porque esa proporción de éxito prácticamente no va a cambiar. ¿Sí? Hoy en día con los software yo lo puedo calcular con los dos y van a ver que les da el mismo valor, prácticamente. A lo mejor a partir del cuarto decimal recién está la diferencia. Bueno, con esto ustedes tenemos a grandes rasgos cómo calcular las distintas probabilidades, o sea, la bipuntual, la binomial y la Bernoulli. Ustedes lo que tienen que aprender acá es qué características tienen las distribuciones, cuáles son sus funciones que tienen, digamos, el machete oficial, y tienen que saber en qué casos las tienen que usar. ¿Por qué? Porque ahora más o menos ustedes vamos guiándose, porque vamos explicando el tema, entonces ustedes ya saben qué tienen que aplicar. Pero después van a tener un enunciado y ustedes van a tener que saber de todas las distribuciones, o sea que el segundo parcial se focaliza mucho en saber qué herramienta tengo que usar, porque ustedes van a aprender la distribución uniforme, que ustedes han visto que es sumamente fácil, para el caso de las discretas, la función bipuntual, binomial, hipergeométrica, Poisson, la van a ver también para la proporción de éxitos, tanto la hipergeométrica como la Poisson, y después van a ver las continuas, que las continuas también van a ver la distribución uniforme, la exponencial y la normal. Entonces, cuando ustedes lean un enunciado, lo primero que van a tener que ver es si les está pidiendo una probabilidad, por supuesto, y después, en función al contexto, van a ver qué herramienta tienen que usar. O sea, definir si es una variable aleatoria continua o es una variable aleatoria discreta. Y en función a eso, ver qué herramienta usan. O sea, no es difícil, pero si ustedes no estudian la característica de las variables, y ahí sí se les complica. Yo siempre he visto que a veces les va mal, pero porque no estudian. O sea, no estudian las características. Y es como yo les decía recién, si no saben para qué se usa un martillo, para qué se usa una lima o lo que sea, no pueden aplicarlo a otra cosa. Porque van a estar usando una herramienta que no es la adecuada para eso. Puede pasar que haya herramientas que sirvan para todo, y ya lo vamos a ver, que hay unas herramientas que son potentes, porque se pueden usar para distintas circunstancias, pero no son todas. Yo ahí les dejo la inquietud. Las tablas que mostré, Nicolás, son las tablas que están en un anexo, que tienen que estar en el material de estudio, que se llaman tablas de probabilidades, o tablas estadísticas, que las había mostrado hace un rato, y que pueden usar cualquiera de ellas. O sea, pueden trabajar o con las tablas, o con las aplicaciones, o con la web, o con el Infostat.
Ustedes tienen que saber la diferencia, porque a lo mejor también le pueden dar una imagen en un parcial de una probabilidad y ustedes tienen que sacarla de la tablita, por ejemplo. Digamos, de esta expresión, por ejemplo. Le da todo y usted lo tiene que sacar. O al revés, usted le da el plan, usted tiene que hacer el planteo y poner el resultado. También puede pasar. Pero tienen que saber usar todos los elementos. Y saber que en realidad lo que está haciendo esta aplicación o las tablas es simplemente resolviéndoles esta expresión, en el caso de que sea puntual, o esta otra expresión, en el caso que sea acumulada, o sea, una función de distribución o acumulación. Bueno, entonces hoy, ¿qué hemos visto? Hoy hemos visto en forma general lo que es una variable aleatoria discreta, hemos visto cómo se representa, qué es una función de distribución o acumulación, una función de distribución de probabilidad y una variable aleatoria discreta, hemos visto su función de cuantía, su función de distribución o acumulación, y hemos visto cómo se calculan en estas distribuciones especiales de variables aleatorias discretas para la bipuntual o Bernoulli, la binomial y la hipergeométrica. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo después les voy a dejar el material. Profe, yo le quería preguntar. Sí. La distribución hipergeométrica, dijimos que lo usamos para una muestra pequeña. Para una población pequeña, población. Para una población. Población. Vos acordate que, por ejemplo, acá, tu población son, perdón, en la otra, tu población es pequeña, ¿sí? Porque vos tenés 10 piezas. Generalmente la hipergeométrica se utiliza para lotes, ¿sí? De piezas, y generalmente no más de 20, ¿sí? 20, 25, a lo sumo. Y esto es porque si vamos, me da la posibilidad de mostrarles algo más, que me hicieron acordar en función a esto. Voy a buscar para que ustedes vean también de forma empírica que si yo uso un tamaño de muestra más chiquito, fíjense, y también una muestra más chica, la distribución es asimétrica, ¿ven? Si yo voy aumentando el tamaño de la muestra, voy a poner 20, no le gustó, que no le gustó. Ah, claro, lógico. Le puse más éxito que la cantidad de la población. Vamos a hacer la distribución. A medida que yo voy aumentando el tamaño de la muestra, si la proporción fuera muy chiquita, supongamos 0,01, fíjense que es marcadamente, acá no, 0,1. Es marcadamente asimétrica, ¿sí? Si yo le pongo acá 0,10, ¿ven? Sigue siendo asimétrica. A medida que yo me acerco al 50%, la distribución empieza a ser más simétrica, ¿sí? Y si yo me paso para el otro lado, supongamos 0,70, la distribución es asimétrica izquierda. Entonces tiene que ver mucho la distribución si es asimétrica izquierda o derecha. Por un lado la proporción de éxito y por otro lado el tamaño de la muestra, ¿sí? Pues si yo acá le pongo un tamaño de muestra 5, ¿ven? También sigue siendo asimétrica porque esta proporción se va alejando del 0,5. Pero si yo le pongo 0,5, ya sea con un tamaño 5, con un tamaño 15, ¿ven? Va haciéndose más simétrica. Y en el caso de que la distribución, voy a volverme acá, fuera hipergeométrica, ¿sí? Acá también, por ejemplo, puedo poner un tamaño de 15, supongamos un éxito de 5 y un tamaño de 4, ¿sí? Y yo puedo ir jugando acá. Este cociente me va a dar la proporción de éxito. Y va a pasar lo mismo que en el caso de la binomia. ¿Sí? Yo le pongo acá 7, ¿sí? Se va a hacer más simétrica. ¿Se entiende? Porque la proporción de éxito está más cerca del 0,5. Entonces lo que nosotros vamos a ver es que si aumentamos esto,
pongamos a 50, y sigamos con la proporción de 25, la distribución va a ser marcadamente simétrica, y lo que va a pasar es que esta distribución, a medida que nosotros tengamos una muestra, una población más grande, ¿sí? Entonces, esos cálculos que vamos a tener que hacer se van a asemejar a una distribución binomial, ¿no? O sea, hoy en día, si uno tiene una población grande, digamos, pero la distribución muestral es sin reposición, o si uno quiere, dice, bueno, sí, uso la hipergeométrica, pero usted cuando calculen los datos les va a dar lo mismo que la binomia, ¿sí? Porque en realidad la distribución que va a atender esta hipergeométrica es a la binomia. Entonces van a ver estos usos que tienen estas herramientas, que están diseñadas para una cosa, pero que a veces también tienen la posibilidad de ser usadas en otras. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe, bastante bien. Bueno, chicos, entonces yo lo que les aconsejo, como siempre, como la actividad deportiva, ¿no? Que uno se hace bueno o toma habilidad en una actividad deportiva, tiene que ver con... estaba yo con la manito hace rato. Tienen que practicar, ¿no? Tienen que practicar los ejercicios, contar ustedes tienen las actividades resueltas, así que... pero se pueden juntar virtualmente y hacer los ejercicios y discutirlos entre ustedes y después ver el resultado, ¿sí? Cualquier duda que tienen, escriben por los foros. ¿Estamos? Bueno, si no hay más dudas, damos por finalizada la clase. Profe, Sí, Eric. en el chat le pregunta si va a subir las filminas. Sí. Entonces, denme un rato nomás para que yo después se las suba, pero sí, les voy poniendo, si no, por lo menos las partes más importantes de la transparencia, ¿sí? En un PDF. Listo, profe. Bueno, Nos vemos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias. Que Que estén tengan bien. buen día. Gracias a Nos ustedes. Igualmente. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, chao. Chao.